Cuando se estrenó, fue un fracaso en taquilla. El drama carcelario estaba pasado de moda, no había Dios que pudiera pronunciar bien el dichoso nombre, Shawshank Redemption, y mucho menos recordarlo. ¿Cómo entonces un drama carcelario de bajo perfil, que tuvo tan mala acogida, acabó convirtiéndose en una de las películas más populares de todos los tiempos? La prisión de Shawshank no solo es una cárcel física, es una alegoría, un estado mental en el que no hay lugar para la esperanza. Una cárcel llena de símbolos cristianos y de redención, pero es un infierno en la tierra. Presos que no desean escapar para ser libres, sino que quieren quedarse en sus celdas hasta el fin de sus días. Y convictos que más que delincuentes, parecen gente normal que ha tenido muy mala suerte. Cadena Perpetua está llena de contradicciones, pero también, como ninguna otra, muestra la gran capacidad de resiliencia del espíritu humano en momentos desesperados. Vamos a analizar los diferentes mensajes que lanza la película y cómo a través de sus personajes se explora el miedo y la esperanza cuando estamos en una situación límite. Y antes de continuar, como siempre, si quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para enterarte de nuevos vídeos. Cadena Perpetua está basada en la novela de Stephen King de 1982, Rita Hayworth and Shawshank Redemption, y esta a la vez está inspirada en un relato corto de Lev Nikolaevich Tolstoy, o León Tolstoy como se dice en español, llamado Dios ve la verdad, pero espera. Una historia de un hombre acusado injustamente de asesinato y desterrado a Siberia, en la que se explora la injusticia y el destino. Esta novela corta de King formaba parte de Different Seasons, una colección de novelas que escribió para explorar otros géneros literarios distintos de las historias de terror por las que era más conocido. La primera vez que Frank Darabont, el director y guionista de Cadena Perpetua, colaboró con Stephen King fue en 1983, cuando le compró los derechos de The Woman in the Room, otra historia corta de King, y se lo compró por solo $1 para adaptarla a corto, una práctica que Stephen King ha hecho mucho a lo largo de su carrera, concederles a estudiantes y jóvenes aspirantes a directores de cine los derechos de algunos de sus relatos cortos solo por $1, para ayudar a la siguiente generación de creativos a construir currículum. Años después, cuando Frank fue acreditado por primera vez como guionista en Pesadilla de Elm Street 3, Los Guerreros del Sueño, volvió a llamar a Stephen King, pero esta vez con un cheque de $5,000, para comprar los derechos de Rita Hayworth and Shawshank Redemption en 1987. King le cedió los derechos y aceptó el cheque, pero jamás lo llegó a cobrar. Después de Cadena Perpetua, escritor y director siguieron colaborando los siguientes años, dándonos otras películas míticas como La Milla Verde. El aprecio y la comprensión mutua como artistas forjó una amistad. King acabaría devolviendo el cheque intacto a Darabont con un mensaje: por si alguna vez necesitas dinero para la fianza. Con cariño, Steve. En una entrevista de 2016 también comentó que Cadena Perpetua es su película preferida de las adaptaciones de sus libros, junto a Stand By Me. Frank escribió el guión en 8 semanas, aunque su desarrollo no comenzó hasta 5 años más tarde. A la hora de enfocar la adaptación tenía varias referencias en mente, películas de Frank Capra como Caballero sin espada y Qué bello es vivir, donde se mezcla algo de fantasía y realidad. También Goodfellas, inspirándose en su uso de los diálogos para ilustrar el paso del tiempo, y el drama de prisión Birdman of Alcatraz de John Frankenheimer. Y bueno, ya si nos ponemos la mismísima Biblia, porque la figura de Andy es una figura casi mesiánica dentro de la película. Forma un grupo de discípulos que le admiran, intenta mejorar la vida de las personas de su alrededor y paga por los pecados que han cometido otros. Darabont dijo que no había sido su intención, pero que entiende que se le pueda interpretar así. What do you really want to know? Frank cambió varias cosas de la novela original y expandió otras. Brooks, por ejemplo, en la novela era un personaje secundario sin mucha importancia y acababa muriendo en una casa de retiro, pero en la película es un personaje trágico que enriquece la narración por su paralelismo con Red. Tommy en la novela ofrecía su testimonio de la inocencia de Andy para que pudieran trasladarlo a una prisión más agradable, pero en el guión también se convierte en otro personaje trágico,
importante y clave para el arco de Andy. Norton es una mezcla de 3 guardias diferentes de la novela. Decidió unirlos para crear un único antagonista principal que encarnase todo lo que está mal en la prisión de Shawshank. Y bueno, una cosa que se explica en el libro y no en la peli es cómo consigue Andy pagarle $10 a Red a cambio del martillo. Y es porque Andy consigue colar $100 a la prisión metiéndoselos por el recto antes de entrar. Detalle sumamente importante para comprender toda la película, sin duda. Una cosa que sí que es igual en la novela que en el guión es el final de la historia. La idea original era acabar la película con Red en el bus yendo a México, dejando la incógnita sobre si finalmente consiguen reunirse o no. Pero a los ejecutivos del estudio no les pareció buena idea. Decían que después de 2 horas de sufrimiento, la audiencia merecía esta reunión. Merecían poder ver a estos 2 personajes abrazándose, por fin, después de salir del peor de los infiernos. Y así fue como nos dejaron con esta mítica imagen de Red y Andy encontrándose en este azul paradisíaco del Pacífico. Hay 2 elementos principales que han convertido Cadena Perpetua en el clásico que es a día de hoy. Un guión cinematográfico potente, con ideas propias de Frank Darabont, pero también la participación del director de fotografía Roger Deakins. Recordemos, el gran maestro detrás de películas como Fargo o Brother, No es país para viejos o Sicario. A través de sutiles movimientos de cámara y la composición de las luces, Deakins consigue representar visualmente los estados emocionales de los personajes y los temas que explora la película. Cuando los personajes están atravesando un momento emocional, ya sea de tristeza o de esperanza, o se sinceran permitiéndonos conocerlos un poco más, la cámara se mueve hacia sus caras, como si esos personajes nos invitaran a acercarnos más a ellos y sentir lo que ellos sienten. Esto contrasta con el tratamiento de los guardias. Con ellos la cámara se queda parada, carente de emoción, como si fueran un ladrillo más de esa cárcel, y a veces hasta podríamos decir paralizada, como nosotros nos quedamos al ver sus actos de violencia. El único momento donde vemos un claro zoom hasta el rostro de los villanos es al final de la película, mostrando la única emoción que son capaces de sentir: miedo por ser atrapados. Mediante el encuadre también se revela el destino de los personajes. Cuando Brooks es liberado, se le enfoca de frente a la cámara y vemos la cárcel a sus espaldas, representando visualmente que Brooks psicológicamente sigue en Shawshank y que está dejando atrás su verdadero hogar. Pero cuando Red es liberado, se le enfoca de espaldas a los barrotes y lo que vemos es el exterior, mostrando que su destino está fuera de Shawshank y no dentro. Esto es importante porque a lo largo de toda la película se hace un fuerte paralelismo entre Brooks y Red. Ambos pasan una gran parte de su vida en la cárcel y ambos sufren el mismo proceso de readaptación a la sociedad, como podemos ver en sus planos idénticos. Sin embargo, cuando Brooks deja el piso, la cámara se aleja de su nombre escrito en la madera, como la vida misma que se le escapa de su cuerpo. Pero cuando Red deja el piso, la cámara se acerca a su nombre escrito en ese mismo trozo, al revés, como si se inflara de vida. Las luces juegan con el balance entre la oscuridad, el miedo y la esperanza. Las charlas íntimas entre Red y Andy se sitúan en su mayoría en el patio, llenos de luz, como de los pocos momentos luminosos que tienen los dos gracias a que se hacen compañía. Y esto culmina en su charla final, donde los 2 amigos difieren sobre su visión sobre la esperanza. Andy, aun estando atrapado en la sombra por lo devastado que está después de la muerte de Tommy, luego se coloca parcialmente fuera de ella, representando una visión más optimista del futuro. Y con Red es al contrario. Él cree tener una visión más realista de las cosas, pero también le tiene más miedo al futuro. Los personajes bondadosos se envuelven de luz y los malvados se les sumen la oscuridad, pero también representa los momentos de esperanza y los momentos de miedo. Y cuando tanto esperanza como miedo están presentes a la vez, las luces muestran esta dualidad. La esperanza es uno de los grandes temas de la película y por eso tiene ese protagonismo en la representación visual. Al final es la historia de un hombre que se niega a renunciar a la esperanza en una situación desesperada, y Darabont con su guión explora cómo las personas tienen diferentes maneras de relacionarse con ella. Hope is a dangerous thing. Brooks representa a una persona que ha perdido completamente la esperanza. Deshumanizado después de años encarcelado, no se imagina una vida en libertad. Cuando le sueltan en la sociedad, sigue asustado y perdido, y consumido por el miedo que le ha acompañado toda su vida. But I'm telling you, these walls are funny.
First you hate them, then you get used to them. Enough time passes, you get so you depend on them. Red también representa este abandono de la esperanza. Intenta internamente no acostumbrarse del todo a este lugar, pero no se permite soñar con lo que hay fuera de los muros. Entra en un estado de adormecimiento, porque cuando sufrimos es normal anestesiarse, justamente para evitar sentir, pero eso a la vez nos desconecta de nosotros mismos y hace que olvidemos quiénes somos fuera de nuestro miedo. En Tommy se ven esos mismos miedos de arriesgarse a sentir esperanza. Cuando conoce a Andy y ve que puede ayudarle, se atreve a imaginar un mejor futuro para él, en el que se saca el graduado escolar y puede cambiar el rumbo de su vida. Pero sus miedos le hacen estallar en pánico y furia por un profundo miedo al fracaso y la decepción de no ver sus esperanzas cumplidas. Cuando llegan los resultados de su test, ve lo equivocado que estaba en dejarse llevar por el temor. Nos muestra con qué facilidad el miedo puede limitar nuestras capacidades para crecer, crear y hacer cosas buenas para nosotros mismos. Y Andy muestra justamente que, a pesar de que todo el mundo a tu alrededor te diga que eres un loco, la esperanza es lo más importante para conseguir salir adelante. Andy no es un simple prisionero explotado que se deja llevar por la rutina, es rebelde y empuja el sistema hasta sus límites. Su esperanza en algo mejor le mueve a arriesgarse, y a veces le sale bien, pero muchas otras le sale mal. Pero no deja que el miedo le frene en seguir arriesgándose, de forma tenaz y persistente, para intentar mejorar las cosas tanto para sí mismo como para los demás. Uno puede sentirse atrapado de muchas maneras, no solo en la cárcel de manera física. Las responsabilidades, un trabajo drenante, una relación abusiva, problemas económicos o una adicción. Todos podemos sentirnos encarcelados en nuestras propias vidas y nuestras propias mentes. Y creo que por eso esta película resuena tanto entre la gente. Si estás pasando un mal momento, puedes ver un mensaje muy alentador en esta historia. Cuando estamos en una situación dolorosa durante mucho tiempo, podemos llegar a acostumbrarnos a los barrotes que nos rodean, olvidarnos que fuera de ellos todavía hay un mundo que nos espera. Pero hay una manera de liberarnos, y es cultivando la esperanza. Andy es un personaje muy introvertido, apenas habla y cuando lo hace es breve y conciso, pero a medida que le conocemos a través de la perspectiva de Red, podemos ver que es una persona con un gran mundo interno. Lo que más le piden los presos a Red para traer a la cárcel es tabaco y whisky, pero Andy le pide objetos para poder hacer sus hobbies. Se propone mejorar la biblioteca de la cárcel para que los demás prisioneros tengan acceso a libros, música y películas, porque sabe el gran poder que tienen todas estas obras artísticas para cultivar el mundo interno de cada uno. Y esta idea tiene su punto álgido de la película cuando reproduce un trozo de las bodas de Fígaro de Mozart para toda la gente de la cárcel a riesgo de su propia integridad. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. And for the briefest of moments, every last man at Shawshank felt free. Por alguna razón, la belleza, la esperanza y el sentimiento de libertad están estrechamente relacionadas. Al escuchar, ver o leer arte, nuestras mentes quedan liberadas por un momento de nuestras vidas. Nos hace imaginar lugares, personas y situaciones que están lejos de nosotros o que ni siquiera existen. Es una manera de liberar el espíritu humano de su limitante condición física. Andy nos muestra la importancia de cultivar esta vida interior, crear un lugar dentro de nosotros mismos en el que poder refugiarnos, porque aprender a imaginar es el primer paso para poder crear, y a la vez necesitamos la esperanza para desear crear algo y correr el riesgo de que no salga como nosotros esperamos. Aunque en su estreno la película no tuvo mucho éxito, ha acabado llegando a las personas de otra manera mucho más humana y genuina, mediante el boca a boca. 20 años después, ahora se ha colocado en el top de películas más queridas, compitiendo con el mismísimo Padrino. Así que bueno, si todavía no la has visto, no sé qué haces con tu vida, la verdad. Así que vedla, por favor. Por mi parte, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, déjanos un like, porque eso siempre aporta muchísimo. Y por supuesto, ¿qué otras cosas de Cadena Perpetua os gustan, aparte de las que he comentado por aquí? Como siempre, os leo en los comentarios. ¡Chao!